Sesión 1. Derivación Uraguaro-Río Neverí. Derivación Camburito-Río Acarigua. Derivación San Antonio de Yare-Río Tuy. Las obras de derivación permiten captar en forma directa las aguas de un río, bien sea por gravedad o mediante bombeo, a fin de alimentar respectivamente, bien sea un canal o una tubería, la cual conduce esa agua hacia las zonas de consumo. En el plano que tienen delante, corresponde al proyecto de la nueva derivación por bombeo sobre el río Neverí, ubicada en el sector Curaguaro, la cual corresponde a la versión original para la captación de 5.000 litros por segundo para el suministro de agua al núcleo Barcelona-Puerto La Cruz. En el proyecto, se ha incorporado un canal desarenador para evitar captar sedimentos. En ella se aprecian los distintos componentes que se describen de abajo hacia arriba. El primero de ellos, la estructura de cierre, que es un grupo de muros de concreto armado, donde remata el dique de cierre, que tiene la función simplemente de obligar el paso del río por encima del aliviadero y evitar que circule por las márgenes. La estructura central, que se llama el conjunto aliviadero pozo amortiguador, porque estructuralmente son monolíticos, tiene una doble finalidad: elevar el nivel del río para poder captar el agua, y la segunda, permitir el paso de las crecientes del río por encima del aliviadero, disipando la energía de su caída en el pozo amortiguador. La estructura superior, que es muy larga, llamada canal desarenador con puerta radial pozo disipador, que se inicia con una embocadura de forma irregular, tiene a su vez también una doble finalidad: remover los sedimentos del agua, que son el mayor problema operativo de las obras de derivación. Repito, el mayor problema operativo de una derivación es la captación de sedimentos. Y segunda finalidad, remover periódicamente los sedimentos que se van acumulando en el fondo del canal mediante un flujo de alta velocidad que disipa su energía al final en el pozo disipador. Este se llama pozo disipador, en el del aliviadero se llama pozo amortiguador. Los dos cumplen funciones similares de disipación de energía cinética del agua. ¿Cómo se logran estas dos funciones tan distintas? Mediante el componente que es la compuerta radial. Para convertirla en un sedimentador se cierra totalmente la compuerta radial y se convierte en un tanque, cuyo nivel mínimo obviamente coincide con el nivel mínimo del aliviadero. De esta forma tenemos la función de la sedimentación. Cuando en el fondo se ha acumulado una cierta cantidad de sedimentos que está determinada, se procede a la apertura total de esa compuerta radial, con lo que se genera un flujo de alta velocidad que va barriendo progresivamente todos esos sedimentos hasta que el canal desarenador queda limpio, se cierra la compuerta y de nuevo se inicia el ciclo. Adosado a la parte final del canal desarenador y antes, obviamente, de la compuerta radial, se ubica la estructura de toma, que en este caso es por bombeo. Tiene 5 bombas, cada una colocada en una cámara de bombeo. Esas cámaras de bombeo se comunican con el canal desarenador mediante unas aberturas que tienen rejas, y a través de ella pasa el agua para integrarse en las cámaras y ser posteriormente bombeada. Por supuesto, como es evidente, esta estructura de la toma puede tener la variante de que sea por gravedad. Entonces, cada toma, dependiendo que sea por gravedad o por bombeo, tendrá una cierta estructura de toma. Eso lo veremos posteriormente. En la imagen satelital que tienen delante se presenta la derivación por gravedad sobre el río Acarigua, ubicada en el sector de Camburito, que fuera construida en 1977 para la captación máxima de unos 800 litros por segundo para el suministro de agua al núcleo Acarigua-Araure. Ella estaba prevista por operar durante unos 10 años máximo
hasta tanto se concluyera las obras correspondientes al embalse de Dos Bocas, pero todavía es el 2020 y aún no se ha construido nada, o sea que sigue en operación. Se puede apreciar una batería de 9 desarenadores de sección trapecial convencionales, 8 en operación, 1 de reserva, cada uno con capacidad de 100 litros por segundo para un total de 800, tal como requería ese diseño. Sin embargo, en 1980, en el lado este y paralelo a los existentes, fueron construidos 3 macrodesarenadores de dimensiones inusualmente grandes, por no decir monstruosamente grandes, donde prácticamente es imposible poder lograr la remoción de los sedimentos acumulados por los métodos convencionales. El motivo de construirse los 3 macrosedimentadores fue una solución totalmente inadecuada como consecuencia de la captación del arrastre de fondo del río de tal magnitud debido a modificaciones realizadas de manera inconsulta en la estructura de toma original. Los que hicieron estas modificaciones totalmente inconsultas fue una empresa suplidora de tablestacado llamada Arbed Steel, la cual realizó la sustitución de la estructura de concreto por tablestacados metálicos. Es decir, aunque parezca extraño, es una empresa productora de tablestacas. Entonces esa empresa sustituyó estructuras de concreto armado por tablestacado y cambió totalmente el diseño de la toma. Es evidente que la inconsulta modificación del proyecto original de la toma de captación del río Acarigua, la cual consistió, fíjense bien, en reducir a 45 grados el eje de la toma con el canal de alimentación en vez de ser ortogonal o perpendicular, enfrentando entonces la abertura de esa toma contra el flujo del río, con lo cual facilitaban la entrada del arrastre de fondo del río. Y a la vez eliminaron prácticamente un escalón de 1.20 metros entre el fondo de canal y el borde inferior de la abertura de toma. Es decir, para evitar que cualquier sedimento del fondo del río entrara en la toma, había 1,20 metros de diferencia de altura entre el fondo de ese canal de aproximación y la base de la abertura de la toma. Por supuesto, todo esto trajo por resultado que adicionalmente a las partículas en suspensión que transporta el río, que estaban totalmente previstas que entraran, y para eso precisamente eran los 9 desarenadores, se empezó a captar lo que se llama la carga de fondo o arrastre de fondo del río, que no son partículas en suspensión, sino son pequeñas partículas de grava, de arena gruesa, que son sumamente complejas de poder ser eliminadas. Entonces, en otras palabras, lamentablemente, en lugar de demoler la toma existente y construirla de nuevo de acuerdo con el proyecto original, que era lo más simple, lo más económico, se optó por construir 3 macrodesarenadores totalmente inútiles, como las que ya mencionamos y como los que ustedes aprecian. La operación de captación del agua a ser potabilizada en el río Acarigua demostró en su momento la importancia de la captación de sedimentos por parte de la toma. Pero aun cuando la misma hubiese sido diseñada adecuadamente, según los criterios de diseño vigentes, los desarenadores convencionales siempre requieren una operación compleja en la remoción de los sedimentos, usualmente con gran consumo de agua y mano de obra, muy especialmente en este tipo de río y en la zona donde está ubicado, que es el piedemonte andino. Ahí tiene gran cantidad de sedimentos en suspensión y una muy fuerte carga de fondo. Esta situación se agrava especialmente en las derivaciones por bombeo, donde el diámetro máximo de las partículas de salida del desarenador no debe pasar 0.2 milímetros, es decir, 0.2 milímetros. En la fotografía que tienen delante
se muestra la margen izquierda del río Tuy, donde está ubicada la derivación por bombeo en el sector San Antonio de Yare. Ella fue construida en 1956 como una toma para alimentar el sistema TUI 1, que fue el primer trasvase de agua hacia la ciudad de Caracas a través de una aducción con 4 estaciones de bombeo y un túnel que descargaba finalmente el embalse La Mariposa. Posteriormente se construyó la llamada Toma 2, aguas arriba de la Toma 1, prevista para la instalación adicional de 8 grupos de bombeo. En la fotografía se puede apreciar, si nos movemos de derecha a izquierda, los siguientes elementos. Primero, ven ustedes la descarga del conjunto aliviadero pozo amortiguador, en el cual se aprecia una sobreelevación en la cresta del aliviadero por un pequeño muro de concreto que se puso para levantar un poco más la altura del aliviadero simplemente. El aliviadero, si lo ven ahora, él cierra contra una estructura de color blanco que tiene una abertura en la parte de abajo, y a lo largo de esa abertura está la compuerta radial, que tiene en este caso solamente 4 metros de ancho. En la parte superior de donde se ubica la compuerta radial hay una caseta, y en esa caseta se encuentran todos los elementos mecánicos para el izado de la compuerta, es decir, de ahí se opera para abrirla y para cerrarla. Inmediatamente aguas arriba se ubica la estructura de la toma original, la cual captaba por gravedad en su proyecto original, no como ahora. En la actualidad se aprecia en la losa superior los cabezales y motores eléctricos de las bombas actuales en un color azulado. En la parte inferior se muestran las rejillas inclinadas de la toma, que están cubiertas en buena parte por el lodo que está sedimentado aguas arriba del aliviadero. A continuación se muestra un muro de tablestacas en forma de L, el cual cierra contra el muro de la que fue nueva toma 2. La toma 2 es simplemente una estructura de concreto conformada por 8 cámaras de bombeo, cada una con su bomba. En la parte inferior se muestran también unas rejillas menos inclinadas que en la otra toma, que también están cubiertas en muy buena parte por el lodo sedimentado aguas arriba del aliviadero. La configuración de la captación por bombeo de San Francisco de Yare, que tienen ustedes delante, y la magnitud de los caudales de extracción de ambas tomas ha generado fuertes problemas operativos, que son principalmente los siguientes. Por cuanto el nivel de sedimentos, tal como lo aprecian, está por encima de las rejas de captación, estos penetran dentro de los pozos de bombeo y obligatoriamente pasan a través de los equipos de bombeo, generando graves daños en los cuerpos en rotación, tales como los impulsores, los ejes, las guías de las bombas, etc. El agua extraída tiene una altísima concentración de sedimento, lo cual dificulta y genera costos adicionales en el tratamiento de la misma. La limpieza periódica de los sedimentos que se concentran en la parte aguas arriba del aliviadero y hasta el nivel del mismo, como pueden apreciar, es una actividad sumamente laboriosa y compleja que requiere equipo especial, personal adicional y mucho tiempo, ya que ustedes se imaginan que cuando abren esa compuerta radial de 4 metros, con respecto a eso que tiene más de 100 metros, no hace absolutamente mayor efecto y hay que quitarlos prácticamente a mano o con maquinaria.